en el supuesto, en el supuesto de que Castillo iba a ser presidente, quiero que pensemos un poquito y veamos cómo nos ubicamos en cuestión de economía, en el sentido de cuánto gana la gente, ¿no? ¿En qué puesto se encontraría? Y vamos a proyectarlo, más o menos empezamos con el hermano Lucho. Hermano Lucho, en una escala de 1 al 100, donde 1 son multimillonarios en el Perú y 100 es los más pobres, ¿en qué posición ubicaría a nuestro casi proclamado virtual presidente Castillo? No Económicamente. sé, Castillo estaría en una posición número 90, por así decirlo, 90, sí, por ahí. Entendiendo que es un profesor, ¿no? De categoría 5, creo. Que tiene maestría, es un dirigente y tiene empresas también, creo, algo por ahí, negociando. Muy bien. Hermana Quelita está ahí, no sé. ¿En qué lugar de posición económica? Donde 1 es millonario y 100 es muy pobre. A nuestro, Hola, 100 es muy pobre. sí, ya casi, Ah, ya en la mendicidad prácticamente. o sea, a ver, no tiene trabajo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que por ahí también, ¿no? Entre 90, 92, por ahí. 90, bueno, 80, ponle 80 y tanto. No tan pobre, pues. No, pues no, no, no. Tiene No, chakra. porque tiene chakra, tiene... Muy bien. eh, Es un caballo, sí, tiene, es un caballo. aparte de su trabajo y todo. Tiene propiedad. Muy bien, hermano Diego, ¿en qué lugar cree usted que lo ubica económicamente a Castillo? Lejos de prejuzgar si es exitoso o no, porque eso es otra valoración, ¿no? Estamos hablando económicamente nada más. Gabriela, ¿tú en qué puesto lo pondrías? Yo le pondría 60. Sí. Muy bien. Yo lo pondría en 70. Y bueno, digo, ya, es interesante, ¿no? Porque según un libro, a propósito de un comentario de un libro que habían hecho sobre las desigualdades económicas acá en el Perú, eh, he cogido algunas partes para ver qué dice, ¿no? Voy a pedirle a hermano Lucho, ¿puede leernos, por favor, todo lo que menciona ahí? Adelante, sí. En el Perú la desigualdad entre ricos y pobres es el doble de lo que dicen las cifras oficiales. El Perú es un país con una economía con Per cápita. sí, una palabrita le falté. Con un per cápita de 6.000 dólares corrientes. Dicho así, no se ve tan mal. Es un asunto de promedios. El problema se suscita cuando evaluamos el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre. El 10% más rico con unas 800.000 familias vive como si estuviéramos, digamos, en España. Pero el 10% más pobre vive a nivel de países como Afganistán, Zimbabue, Mali, Chad o Bangladesh. ¿Dónde viven los más ricos del Perú? Si los ricos del Perú viven en San Isidro, en La Molina, pero también viven en Miami, en Mónaco, en Saint-Tropez, hay familias que viven buena parte del año en estos lugares. No ganan 300.000 dólares al año, ganan 200 o 300 millones de dólares al año. Gracias. Es interesante cuando miden, pues, obviamente, la economía en el Perú, donde sacan muchos promedios, y, y la verdad, Perú no está tan abajo, ¿no? Se habla de que ha aumentado mucho la riqueza y mucha gente ha mejorado bastante, pero hay una gran y enorme diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y eso no solamente en el Perú, sino en el mundo. Hermana Angelita, ¿nos puede leer el texto de aquí? Ok, desigualdad económica. El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global.
Para el, para el 2017, calculó que los 8 individuos más ricos del planeta tenían tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. La organización, sin embargo, ajustó la cifra a 61 y dijo que la revisión se debía a una mejora en los datos, pero que la ampliación en la desigualdad continuaba. Este año la organización afirmó que 42 personas ahora tienen tanto dinero como la mitad más pobre. La ONG Oxfam responsabiliza de esta desigualdad a la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política, la erosión de los derechos de los trabajadores y el recorte de gastos. Ya, eso es una realidad. O sea, definitivamente si uno, me acuerdo cuando yo conversaba con el obispo William, el antiguo obispo del Perú, decían, es increíble cómo solamente un 1% de la población puede acaparar el 90% de toda la riqueza del mundo. Es escandaloso. Y en esa situación, obviamente que, si recuerdan desde la primera vez, de la primera lección que yo les decía, el servir a Dios, el ser cristiano, no solamente es cantar en la iglesia, es leer la Biblia, orar en la iglesia, tener algún ministerio como el de alabanza, como el de predicación, ser pastor, ser misionero. No, el ser cristiano y el servir a Dios y glorificar a Dios involucra la vida en todo en general. En este caso, ¿por qué les digo ese tema? ¿No? Hablamos, ¿se acuerdan la semana pasada del medio ambiente? Y decíamos, ¿no? Cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Parte de respetar la naturaleza, la creación y reconocer la obra de Dios allí era también una forma de adorar a Dios. Y en este caso, yo creo que debería entrar para nosotros los cristianos no una indiferencia. No podemos ser, creo, indiferentes ante una situación de tal magnitud. Eh, y esto lo vamos a justificar más adelante con un tema. Pero esa es una realidad. Definitivamente que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y que no le importa una parte de la sociedad que la verdad pasa hambre y pasa mucha necesidad. Pero vamos a ver, especular algunas causas de la pobreza que nos plantea el libro que saben que estoy siguiendo, ¿no? Vamos a leer, voy a pedir a Gaby que nos pueda leer, por favor, esta parte. Causas de la pobreza. Uh-huh. Disparidad de recursos naturales, comportamiento político, mala administración, derroche y corrupción, comportamiento económico, sistema económico, comportamiento cultural, motivaciones, pensamientos, aspiraciones y acciones. Las culturas expresan valores que dan forma a las instituciones y motivan a las personas, algunas de las cuales promueven la riqueza, la justicia y la libertad y otras no. Vamos a comentar un poco este panorama y todos están libres de comentar. Pueden estar de acuerdo conmigo o pueden aumentar uno u otro tema. Pero yo he conversado varias veces con incluso cristianos y amigos que no cristianos y conversamos por qué la gente es pobre, ¿no? Y muchas veces se les culpa a ellos mismos de su situación, ¿no? Porque son ociosos, no quieren trabajar, no quieren estudiar, se pasan embriagándose, tienen más hijos de lo que pudieran mantener. Y a veces nosotros, yo creo que sí podemos dar cierto valor a esto, ¿no? Porque en parte esto corresponde a un comportamiento cultural, ¿no? Donde obviamente las motivaciones, pensamientos, aspiraciones y acciones dentro de la cultura se ha movido de un relajamiento, digamos, ¿no? Se promueven ciertas conductas culturales que no promueven la riqueza, digamos. Pero también hay otros aspectos, como el político. En este caso, es la discusión que hemos tenido últimamente con todos los partidos políticos que han estado viendo competir. Decían, ¿no? El problema es la corrupción. Todos los presidentes que están en investigación y están en un proceso por ahí, es justamente por esa conducta, ¿no? Delincuencial. Y toda la campaña mediática de elecciones
contra uno u otro candidato ha sido por ese tipo de cosas. Definitivamente hay un elemento grande que ha hecho de que el país, obviamente, se desperdicie muchos recursos que podrían haber sido invertidos en salud, en educación, infraestructura u otros, por la corrupción, se han perdido. Y hablamos también de un comportamiento económico, en el sentido de que el sistema económico tiene también un elemento importante, porque una vez yo escuché a algunas personas que dijo, que no era ni derecha ni izquierda, pero dijo algo interesante, dijo, puede ser un gobierno de derecha que promueve los capitales, pero puede ser un mal gobierno de derecha. El simple hecho de que sea un gobierno de derecha no significa que sea exitoso y de que va a promover un desarrollo en el país. E igual de izquierda, puede enfatizar y promover los programas sociales, puede promover algún tipo de inversión del Estado y atender algunas necesidades de las sociedades más necesitadas, pero también lo puede hacer mal, ¿no? Eso también es un elemento que puede perjudicar al país. ¿Qué piensa, hermano Luchito, de estas cuatro Hola, hermano. Sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. Es que el problema no sé si es que, la, la corrupción, bueno, si por un lado o sea, la corrupción existe, sea derecha y izquierda. El problema es que los planes políticos, los planes económicos de derecha y los planes económicos de izquierda son totalmente diferentes. Los planes económicos de izquierda son totalmente cerrados, totalmente. Y los planes que son de la derecha, que son la del capitalismo, pues obviamente abierto, y pues hay mucho, o sea, sí hay progreso. Ejemplos claros son como los que suceden en Venezuela, que cerra obviamente su mercado, y o sea, China no vale decir que es comunista porque China en un principio fue comunista, pero luego al ver que no tenía ni un progreso ni nada, se convirtió en una China capitalista, que ahora obviamente tiene mucho progreso. Por eso los de izquierda, o sea, no es que el problema del gobierno sea de izquierda o de derecha. Los planes de gobierno de izquierda, su plan económico, son nefastos. Por eso es que le va mal. Y tiene que optar por el sistema capitalista de derecha. Esa es la opción que tengo, o bueno, lo que yo sé. Ya, gracias, Dieguito. Sí, y también una cosita más. Entender de que a veces no son una postura económica solamente izquierda, un solo izquierda, y derecha, un solo derecha. Hay obviamente matices, hay mixtos, y hay toda una serie de ultraderecha, solamente derecha, centro izquierda, izquierda. Hay un abanico bien grande, ¿no? Obviamente que si pensamos en una izquierda radical comunista, sabemos más o menos en qué deviene, pero no tanto, sabemos que lo identificamos siempre con la miseria, yo sé, pero hace un momento, no olvide, no quiten de lado lo que dijimos. Ese sistema mayormente promovido por la derecha, donde el capital, la propiedad privada, el libre mercado, y de una manera tan libre, saca de las personas no un espíritu de solidaridad, porque vemos que un porcentaje de la población, cuando tiene la oportunidad de acaparar toda la riqueza del mundo, se la acapara. Como les dije hace un momento, un 1% de la población, por este sistema que le promueve acumular toda la riqueza que quiera, quedarse con el 90% de todo y hacer que muchos de millones de personas pasen hambre, pasen necesidades, enfermedades, vivan en condiciones peor que sus mascotas, eso no es humano. Y eso tampoco no es un éxito económico, no estamos diciendo que eso sea lo mejor. Yo sé que ha traído muchos beneficios porque obviamente que la riqueza genera riqueza, decimos nosotros, ¿no? Porque obviamente se promueve este movimiento económico. Pero el punto no es tanto hablar de derecha o izquierda. Yo no quiero a ninguno de los dos darle un mérito que es la solución para la humanidad. Quiero rescatar que las causas de esa pobreza también pasa por aquellos que tienen una conducta económica, un comportamiento que hace que se perjudique. Hemos hablado también, estamos casi de acuerdo, ¿no? Está bien, político, económico y cultural. Una cosa también es interesante, no quiero perder de vista, obviamente que este es un debate un poquito cristiano, y detrás de todas estas conductas, estos comportamientos,
que traen un perjuicio y pobreza a la gente, es justamente lo que me decía en esa conversación con un hermanito, es el pecado. Porque lo podemos traducir: mala administración, derroche, corrupción, y conductas obviamente laxas o viciosas, son pecados. Todo aquello que trae perjuicio al ser humano es pecado. Entonces, dentro de este panorama que estamos hablando de estos comportamientos, hermano Lucho, creo que quiere decir algo. Juancito, dale, dale. Ya, entonces, justamente, ¿no? Y esta parte de la lectura me parece interesante, cómo concluye, ¿no? Las culturas expresan valores que dan forma a las instituciones, que motivan a las personas, algunas de las cuales promueven la riqueza, la justicia, la libertad, y otras no. Definitivamente, escuchamos y nos dicen mucho de que debemos estar promoviendo nuestra cultura, especialmente la culinaria, una cultura histórica, que mucho enfatizamos la cultura inca, indígena, nuestra naturaleza, etc. Es bueno estar orgulloso de todo eso, ¿no? Pero poco creo, no he visto un trabajo muy de política de Estado, o de que las instituciones promuevan lo que son la justicia, el trabajo, el ahorro, la libertad, cosas que yo creo que hay espacio, ¿no? En el Perú. No solamente ver económico como económico, ¿no? Por tener más dinero en el bolsillo, sino, decía alguien, que el bienestar o el desarrollo llega cuando no solamente tiene más dinero en el bolsillo, sino cuando hay más respeto a los derechos, se vive en dignidad, hay justicia y otros valores que son, algunos podrían decir, hasta más importantes que el valor económico, monetario. Juancito, Gavita levantó la mano, parece que quiere compartirnos algo. A ver, Gavita, por favor, te escuchamos. Bueno, yo hace poco estaba leyendo a Tocqueville. Me pareció interesante su perspectiva, que él decía de que, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez de que los países que fueron conquistados, porque colonizados no fue, o sea, conquistados por lo que fue España, justamente Sudamérica, Centroamérica, terminaron en, como se le dice, países de tercer mundo. Y los países que fueron conquistados por protestantes, no por la Iglesia Católica, de alguna manera terminaron como potencias, que justamente viene a ser Australia, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, hablaba mucho de los valores que promovían, ¿no? Por ejemplo, hablaba mucho, él hablaba sobre todo de algo materialista, más que nada una sociedad que buscaba avanzar. Y hace poco estaba leyendo a Weber también, y hablaba también sobre la relación de la religión y la economía, y hablaba un poco de que para los católicos, de alguna manera, el sufrimiento era algo que se le veía como un precio a pagar para llegar al cielo. Entonces, por esa razón, para ellos mantenerse en la pobreza, mantenerse con lo mínimo, no era algo que les preocupara en exceso, era como que lo que tenían que pasar para llegar al cielo de alguna manera. Y justamente los protestantes no lo veían de esa manera, sino lo veían más del lado de avanzar, hacer con lo que tengo, de alguna manera sin llegar a vivir digamos, no en lujos, como decir de una manera despectiva de llenarse de riquezas y acumularlas así como hacen muchos ricos actualmente, sino trabajar y acumular el dinero para seguir invirtiendo de alguna manera, no solo en ellos mismos, sino en la sociedad. De alguna manera, por ejemplo, si uno tiene una casa enorme, no solamente conformarse con vivir en 4.000 metros, uno solo una casa donde se pierde, sino como que de repente ayudar al que no tiene justamente. Y justamente me parecía un poco extraño la dicotomía de derecha e izquierda que se tiene, como derecha capitalista, izquierda comunista, porque no es cierto. En realidad las diferencias, es más que una simple línea. Habla mucho, sobre todo porque en la derecha a veces se tiene muy en cuenta lo que es el progreso económico, lo cual es bueno, invertir siempre en la empresa, de alguna manera, porque las empresas al final son las que generan los puestos laborales para las personas, pero
se deja a veces mucho de lado los derechos sociales, que son los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, los derechos contra el racismo, contra la xenofobia. Y esos son derechos que de repente hay izquierdas que sí quieren incluir, porque obviamente siempre está la ultraderecha y siempre está la ultraizquierda con ya sus programas que salen de alguna manera de la democracia, incluso se salen de la democracia. Pero yo creo que no solamente se puede culpar, como decía, a lo político, también a lo económico. Me parecía que era un poco el sistema económico hablar del neoliberalismo. No quiero explayarme mucho, pero me parece que el neoliberalismo con su sistema de cliente, de los peruanos, la sociedad siendo como clientes y como el Estado, como el que vende, termina también dañando mucho a la calidad de la democracia y a la calidad de la vida que tienen al final los ciudadanos. Perfecto, gracias Gaby. Sé que es bueno tu aporte porque estudias ciencias políticas, ¿no? Sí, gracias. Ya, pero ¿esto qué tiene que ver como cristianos, no? Si vamos avanzando. Hay un par de principios que quisiera compartir. Yo sé que, yo me acuerdo cuando estaba en el doceavo ciclo, no, el doceavo creo, no me acuerdo ya. Pero la idea es que yo iba a culminar y yo tenía la posibilidad de adelantar algunos cursos y terminar primero que otro grupo. Pero yo quería esperar al otro grupo, ¿no? Y tuve una reunión, una amiga me decía, mira Juan, a mí se me presenta la oportunidad de postular y estoy compitiendo con ustedes, a mí no me importa ninguno. Con tal que yo gane, y pues nada, tienes que pensar así. Tú, y si caen 100, 1000 contigo, no te das problema, ¿no? Bueno, yo sí le seguí su consejo en el sentido que adelanté los cursos para adelantar. Pero en general, ese es un pensamiento que tenemos, ¿no? Y es natural. El hecho de pensar que el más fuerte deba vencer a los más débiles. Que si tienes la oportunidad de quedarte con toda la torta, pues, quédate, o con el pedazo más grande. Siempre eso es natural. Incluso un profesor mío, cuando estudiaba teología, decía, yo entiendo que el pecado es desde que nacemos, nada que uno desde niño es inocente, que no conoce el pecado, y que en el transcurso de la vida recién la sociedad y etc. le induce a pecar. Y él ponía un ejemplo interesante, ¿no? Decía, por ejemplo, si una mamá tiene un par de mellizos y los quiere amamantar al mismo tiempo, a pesar de que cada uno tiene la disponibilidad de usar un pecho para cada uno, pero dice que la conducta es casi natural de que ellos se quitan uno para acaparar ambos, ¿no? Y él da así una razón para pensar que desde que ya nacemos, nuestra naturaleza humana ya va un poco torciéndose en conductas que no son buenas, ¿no? O que no esperaríamos, en todo caso. Vamos a ver dos principios que respaldan o deberían promover en la sociedad, en el mundo, ¿no? Que es la unidad y la equidad. Voy a pedirle que lea el primer párrafo a la hermana Kelly, el principio de la unidad. Ok, un momentito. Dice, el principio de la unidad. El planeta es uno y la raza humana también es una. La multiplicidad de naciones mutuamente hostiles, con idiomas mutuamente incomprensibles, es una consecuencia del juicio de Dios sobre la desobediencia y el orgullo del hombre. El principio de la equidad. ¿Por qué no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muy bien, ese es 2 Corintios 8, 8 al 15. Bueno, ambas ideas es interesante, que son principios bíblicos. Primero, en pensar que la creación es una, ¿no? Los seres humanos somos uno, la raza es uno.
Nadie es más, nadie es menos. Y en general, cuando Dios hizo la creación, supuso de que la creación era para todos y de alguna manera para que la compartamos y la señoriemos, ¿no? La segunda es la equidad, en el sentido de que obviamente que no debería haber una disparidad que es injusta y que la verdad debería avergonzar a los seres humanos este hecho, ¿no? Que nosotros toleremos. Yo estoy seguro de que en la vida, ustedes que se van a desarrollar en sus profesiones, sean como ingenieros, sean como políticos, sean como médicos, sean como profesores, sea como obreros, sea como técnicos, nos vamos a encontrar con una situación de, de ese tipo, ¿no? De pensar en la vida como los depredadores, como no ser la oveja, sino ser el, el, el que devora, ¿no? Y conducirnos en la vida de esta manera. Yo creo que debemos asimilar estos principios, ¿no? Considerar al hermano, a la hermana, a la familia, dentro de nuestro deseo de poder apoyar. Es un sentimiento de amor y corresponde a los cristianos. Eh, Esto obviamente lo digo en un plano familiar, pero también en los planos nacionales, cuando si les toca a ustedes un cargo político, un cargo eh, de funcionario, funcionaria en el Estado, van a tener la oportunidad mucho de actuar con estos principios, de promover la igualdad, la equidad, la unidad, ¿no? Entre todos los peruanos. Y esto ayuda mucho, esto sana mucho para la paz, para la justicia. Y si tienen la oportunidad de trabajar a nivel internacional, en ONGs, en lo que fuere, la verdad que hay mucho espacio para servir a Dios, para honrar a Dios, para exaltar a Dios en estos campos, ¿no? Nosotros todos lo hacemos, obviamente, por amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y tenemos un ejemplo de un relato de lo que es en Lucas 16, 19 al 31. Ustedes ya... Juanito, Sí, en el anterior PPT, el principio de la equidad se ajusta más a un principio de justicia. A mí me preocupa mucho cuando hablamos de igualdad. En el contexto había hermanos, en el contexto de Corintios, aquí habla del apoyo de la Iglesia de Macedonia al ministerio y cómo también los corintios habían apoyado el trabajo y cómo el apóstol Pablo lo presenta a Tito como la persona que pueda liderar todas esas motivaciones y alcances de la iglesia. Y en esos términos establece que deberían tener una disposición a apoyar a otros cuando estén en escasez, pero no lo dicen en el sentido de crear una igualdad. Ese término a mí me asusta. Yo prefiero más la libertad que la igualdad. Sí, y mira, y el autor, cuando leyó el libro, da una cosa muy interesante. Un ejemplo, para entender el equilibrio en lo que es equidad o igualdad, ¿no? Dice, por ejemplo, si tú vas a visitar a una persona, ¿ya? Y si te da tanta vergüenza o tanta diferencia de ver su condición, algo está mal. Porque nadie podría estar viviendo una situación tan desventajosa o tan desigual que debiera ofendernos, ¿ya? Esa es una alerta. Igual, si nos acercamos con una persona que tiene, obviamente, ya demasiado, obviamente algo está mal. Si esa persona no en su medio, en su comunidad, en su familia, en su entorno, mínimamente, podría contribuir. Y es una responsabilidad, a eso es lo que yo voy. Es una responsabilidad que deberían hacer del amor y la solidaridad. Cuando se habla de derechos humanos,
que en la historia se ha hablado por generaciones. Cuando se habla de los derechos humanos de tercera generación, o derechos de los pueblos también se dice, se habla de derechos de solidaridad, que es prácticamente humano, es humano, que el ser humano debería ser solidario, es un derecho que debería hacer. Y es allí cuando más o menos en los 80 se promovió mucho a los derechos de los, bueno, la defensa de los derechos de los indígenas, del hambre, ahí se promovió mucho ese tipo de acciones, ¿no? El autor que he leído habla de que no significa igualdad de que tú debas despojarte de todos tus bienes, regalarlo para que todos tengan de una manera igual. Un hecho tenemos que pasó en Hechos, ¿no? Cuando la iglesia en sus primeros tiempos, había gente que hacía eso, vendía sus propiedades para dárselo a los pobres. Pero hubo el caso de Ananías y Zafira, que ellos vendieron a un precio determinado, y cuando se le entregaron a los apóstoles, dijeron que lo habían vendido a un precio menor. Y los apóstoles le dijeron, ¿por qué has mentido? Si tú te hubieses quedado con el dinero porque era tuyo. Bien claro, le dice que él pudo haber quedado con todo el dinero que tenía de la venta. Pero el hecho de que él dio una porción diciéndole que había costado otro precio, era mentira con el Espíritu Santo. Y ahí nos da una señal, ¿no? Las propiedades que uno tiene y alcanza, y te sirve para ti, tu familia, los tuyos, para promover el ahorro, el desarrollo, la empresa, sea lo que fuere. Obviamente tú tienes todo el derecho de quedarte, de desarrollarlo. Pero hay una responsabilidad solidaria en el sentido de atender a los más necesitados, los que pasan hambre, frío, aquellos que ya con su situación pierden la dignidad, que son imagen de Dios. Nosotros hacemos más aquellas acciones de soporte, de ayuda, cuando vemos todas las personas son creación de Dios, son imagen de Dios. Por respeto a la imagen de Dios no podemos permitir. Y justamente el siguiente pasaje que les quería comentar trata de eso, ¿no? Rico y Lázaro, que sabían ustedes que Lázaro se fue al cielo y el rico se fue al infierno. No vamos a hablar todavía de esas interpretaciones que pasa cuando uno muere, pero el tema es el siguiente, ¿no? El rico la pasaba mal, y Lázaro, por su condición de pobre, parece que él estaba en el seno de Abraham siendo favorecido. Pero la enseñanza en general nos dice esto. ¿Cuál había sido el pecado prácticamente de rico, no? Hermana Kelita, ¿puede leer, por favor? Ok. El rico y Lázaro. No hay indicio de que el rico fuera responsable de la condición del pobre. Sin embargo, el rico se hizo culpable por no prestar atención al mendigo en su portal, por no hacer nada por su necesidad del pobre y por conformarse a la situación de burda desigualdad económica que había deshumanizado a Lázaro y que él podía haber remediado. Aún los perros callejeros que lamían las heridas del pobre le manifestaban más compasión que el rico. Muy bien. A ver, comentarios finales, por favor. Esta es la última PPT. Si gustan, pueden comentar a alguien. ¿Qué piensan? Sí, dale, Diego, dale. O sea, estamos claros que cada persona es diferente, o sea, cada persona es diferente personalidad, diferentes gustos, diferentes religiones, diferentes muchas cosas. No porque el rico sea una persona botada, o sea, a ver, no sé, ya me trabé. Pero, o sea, a lo que voy es que, o sea, porque soy rico, tengo que ser humilde, ¿me entiendes? O sea, creo que hay muchas cosas, o sea, cada persona es diferente, así sea la condición económica, o sea, no porque sea rico o porque sea pobre, puede tener que compartir, o sea, a ver, es que no se te va a entender, pero
yo siento que se tergiversa un poco el tema de que porque soy rico tengo que dar, o no puedo ser votado, no puedo ser de la personalidad o sea, que la gente piensa que el votado, que la persona que tiene plata siempre va a ser votada, o que es muy ajena a lo que le pasa a ellos. No sé, siento que, oye, algo Gracias. similar. Sí te entiendo. Yo te entiendo bastante, Diego, porque me ha pasado. Alguna vez le presté un dinero a un amigo, con la condición, obviamente, que me devuelva, y cuando le cobré, se molestó y me dijo, tú eres malo, ¿no? Es bien malo. Tú tienes, ¿por qué me cobras? ¿No? Y situaciones como esa las he pasado. Por otra parte, la Biblia, obviamente, no he encontrado un pasaje que nos diga que estamos obligados en ninguna parte, que tú tengas que despojarte de tu propiedades, posesiones, y regalarlos o darles a los pobres. No he visto eso. No he visto ni el texto ni el autor que he consultado tampoco, pero sí hay algo que nos muestra a que aquellas personas que pasan necesidad, pasan hambre, especialmente por ellos, digo, no por aquellos que a través de su propia torpeza, propia negligencia, ociosidad, ha caído en pobreza, pero no está obviamente en un estado de indigencia, tiene la responsabilidad de trabajar, pues hacer su vida, definitivamente. Pero en este momento estamos hablando de personas, obviamente, que sí necesitan, que están perdiendo su dignidad, que la verdad, y que debemos tratarlos con amor. A ellos me refiero, no al hecho que tú tengas un amigo que le guste la droga y a que tengas que darle la mitad de tu sueldo, de lo que te ha costado trabajo. No me refiero a eso. No. Sí, pues ese es el tema, ¿no? La esencia realmente de la vida se traduce en compartir. Y eso es algo que solamente puede producir el amor de Dios en nuestras vidas. El egoísmo es la contraparte, es la antítesis de esta manera de ser y de vivir. Definitivamente estamos llamados a compartir, estamos llamados a socorrer a un ser humano que puede estar pasando por una situación A ver, crítica. No. Es que yo estoy sintiendo entre hacer el bien y hacer el mal. O sea, hacer el bien y hacer el mal. Eh, um, o sea, saber a quién dar, saber a cómo dar y saber, o sea, no quiero que se piense que es como que, no sé, entre el bien y o sea, ser una persona de bien o ser una persona de mal. Es lo que... Sí, sí, y al final lo que Jesús cuestiona en esta historia es el corazón del hombre, la dureza del corazón del hombre. Y cuando Jesús está hablando esta parábola, está refiriéndose a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre expresa una dureza de corazón que no puede contemplar a su prójimo y, condescender a esa situación, eso es lo que el Señor está soslayando en ese momento, ¿no? Y creo que más allá de cualquier otra cosa, creo que la parábola va a eso. Jesús quiere romper esos corazones duros y Jesús ya está sentenciando a los fariseos, a los saduceos y a los escribas por la dureza de corazón. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ahora vamos a dejar un ratito que Gaby también tiene algo que decirnos.
Bueno, a mí me parecía importante de alguna manera resaltar de que no hay que tenerle miedo a la palabra igualdad, disculpe si se lo digo, porque yo creo que más que nada se basa en una igualdad de oportunidades. No quiere decir como la idea del comunismo que todos ganan lo mismo, todos van al mismo sitio, todos duermen igual, no, sino que tener la misma oportunidad, ¿no? Que porque el hijo al final del barrendero vale lo mismo que el hijo, es igual de preciado para el padre que el hijo del que sea un presidente o del que sea un doctor. Y solamente porque hayan pasado mil cosas en la vida, de repente uno tuvo que criar a sus hijos de pequeño, perdió a sus padres o algo, no quiere decir que el otro no merezca igualdad en el sentido de tener la misma oportunidad de llegar a donde puede llegar el hijo del otro. Tener un sistema de salud, por ejemplo, en Estados Unidos se debate mucho el sistema de salud que es muy caro, muy costoso y muy difícil de acceder. O tener una misma educación. En Perú, el 30% de los estudiantes que egresan van a la universidad. Y de este 30%, el 30% de esos solamente van a lograr continuar sus estudios y culminarlos. Entonces la deserción escolar es muy alta, sobre todo en la etapa universitaria. Entonces, que haya universidades más accesibles, que la educación sea buena para todos, que la salud sea para todos, implican esta igualdad de oportunidades, que todos comiencen de alguna manera en la misma línea de partida, para que ya según su esfuerzo lleguen cuán lejos ellos se propongan y cuán lejos trabajen por eso. Pero más que nada yo creo que una igualdad sí va en coherencia con los principios cristianos de alguna manera. Es más, quiero Y añadir algo. yo estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo. Bueno, es que el tema de igualdad no se- Cuando yo es que compartía el que tema de le tengo igualdad temor a ese término, es a la igualdad que quieren o a las cosas que quieren establecer las minorías como los grupos LGTB. No lo entiendo realmente, no entiendo su narrativa. A los grupos de izquierda tampoco los entiendo, porque dicen tienes que sacarles esto para darles a los otros. Y eso hace mucho daño. Venezuela está como está ahora porque un señor Hugo Chávez llegó a la presidencia y exterminó la propiedad privada. Entonces, un vago, así literalmente, un vago, un sicario, un extorsionador, eh, figurativamente pobre, tenía que ocupar la casa de alguien que la había construido y que la había trabajado. Entonces, esa narrativa de la igualdad, yo sé que tiene sus matices, pero yo por eso les dije, yo prefiero 1000 veces la libertad a la igualdad. Lo que pasa No, con sí, la igualdad, disculpe que diga, lo que pasa con la igualdad, sobre todo de las minorías, es que, por ejemplo, la comunidad LGTB pide igualdad de derechos porque su esperanza de vida de los, por ejemplo, las personas transexuales es 35 años de vida. En Perú, la esperanza de un peruano promedio es el doble de eso. ¿Y por qué ocurre? Porque si uno ve, por ejemplo, en esta pandemia que hubo, son personas que viven en condiciones de pobreza, personas que no tienen acceso a una oportunidad laboral, mucho menos a una educación, ni siquiera tienen acceso a una identidad, literalmente en el Estado. Y ellos piden una igualdad de derechos porque lamentablemente son víctimas, por ser minorías, de discriminación. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas de color piden igualdad de derechos porque por la brutalidad policial que reciben, que prácticamente se les condena por el doble, igual que, por ejemplo, ellos cometen el mismo delito que un blanco y se les condena el doble de tiempo. Ellos son, creo que 80% más propensos a ser víctimas de represión policial. A eso se refiere con igualdad a las minorías. Lo que dice la izquierda de la redistribución de riquezas habla del ese 1% que concentra dinero que no lo va a gastar ni en 10 generaciones porque concentran dineros, patrimonios enormes, que no lo han conseguido en base a esfuerzo, sudor, como nosotros que somos de alguna manera que sí nos tenemos que esforzar, sino son personas que lo han conseguido explotando. Por ejemplo, en las grandes compañías así utilizan el trabajo laboral de los niños de Asia y es una realidad que ocurre. Entonces, son patrimonios que han sido conseguidos en base a paraísos fiscales, de alguna manera se podría decir a pecados, si se puede decir, y que simplemente lo que se quiere es que justamente esas multimillonarias se redistribuya la riqueza, en el sentido de que no es justo de que se alimenten pues hasta decir basta, mientras que hay una gran parte de población del mundo que se muere de hambre. Mira, de eso quiero decir justamente algo muy pequeñito. Justamente leía la semana pasada sobre la impulsión de
de países en el mundo que quieren que, la verdad, que estas empresas muy grandes tributen en el país que operan. Mire qué tan injusta es la situación, que muchas de esas empresas transnacionales prefieren tributar en su país. Y obviamente son capitales que se van al extranjero y no se quedan en el país donde realmente están haciendo la riqueza. Y otro tema interesante también era cuando un profesor decía, que nos capacita mucho, decía, ¿qué tan injusto es que hay propiedades en La Molina, esas casas enormes, enormes, que debieras pagar un impuesto alto, ¿no? Dice, esas le pertenecen a empresas extranjeras que tienen sus paraísos fiscales por ahí, no pagan impuestos, no les puedes expropiar, no puedes hacer nada. No es que esas casas estén en nombres de un multimillonario, nada por decir. Y a propósito de los negros, las personas de color negra en Estados Unidos, me pareció interesante un programa cultural que decía, no pueden ponerles en igual condiciones a una persona blanca y a una persona negra, para que compitan en igual condición. No puedes, porque sencillamente la gente de color tiene 200 años de atrás, 200 años que han sido relegados, que les han quitado todos sus derechos. Entonces, cuando uno piensa que una generación mejora a la siguiente, porque acumula riqueza, acumula conocimientos, acumula propiedades, lo que sea, pero en cambio los negros tienen 200 años atrás que no han podido progresar. Entonces, en ese caso, las leyes no solamente deben promover la igualdad, porque iguales tratan los iguales, sino la equidad. De alguna manera favorecer a ciertos grupos que son más excluidos, son discriminados, son relegados, para que puedan competir de iguales. Ahí, recién con la equidad, alcanzar la igualdad, ¿no? Ese es un tema que ya lo vamos a conversar más adelante seguramente. Pero queremos centrarnos en esto. Yo creo que en general estamos de acuerdo que debiéramos sentirnos indignados el hecho de que solamente un porcentaje eh, que no se sienta comprometido como humano, con sentir que toda la humanidad compartimos una misma raza, somos una misma creación. Y esto se puede aplicar tanto en la familia, en el colegio, en la universidad, en el hogar, en el país, a todo nivel. El hecho de ser iguales, todo, ¿no? En dignidad, hablamos en dignidad. Y lo segundo que podemos concluir también es de que debiéramos sensibilizarnos en el amor, ¿no? En el papel que nos toque cumplir como políticos, como médicos, como policías, como ingenieros, aquello en cual podamos favorecer y mejorar la dignidad de las personas en las cuales podemos afectar, hagamos. Si es proponer leyes, proponer el, el debate, incluso ayuda, ¿no? Ayuda para lograr realmente que todos en sí encontremos bienestar, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Y eso nos ayuda para todo. Hermana Kelita, ¿usted quiere concluir con algo también, por favor? No, mira, los he escuchado atentamente. Y esta es una discusión que nosotros tenemos siempre con Luis. Él ya antes se ha preparado todos estos años, ha venido preparándose para estudiar ciencias y él salir y estudiar zoología y estudiar biología, ¿no? Con unas menciones en ciencias, que solamente esa carrera estaba en Alemania y encontramos una sola universidad que la tenía en Estados Unidos. Pero resulta que en estos últimos meses está muy volcado a estudiar economía, ¿no? Y en una de las escuelas que para muchos cuando habla podría ser neoliberal. Pero estamos orando por él. Pero sí, es muy interesante todo lo que ustedes mencionaban. Y es una constante, es algo que veníamos comentando, y yo lo comentaba también, siempre lo venimos hablando con los teams, es que es bien complicado, tienes que informarte. Lo que decía Gaby, por ejemplo, es algo que siempre está en nuestra mesa de discusión con Luis, ¿no? Siempre me dice, pero hay esto, pero hay es lo otro. Entonces, pero también en tu condición como cristiano hay una realidad y él me decía, creo que lo mejor que puedo hacer para poder entender todas estas cosas y ayudar a mi país es estudiar economía, ¿no? Entonces,
Y bueno, yo lo que podría agregar a esto es que sí, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que informarnos. Y desde la perspectiva científica que nos da las letras, la economía, la política, pero también tenemos que ponernos en el punto, en la parte del cristianismo, ¿no? Y como hijos de Dios, ¿cómo debemos actuar? No dejarnos envolver por todo lo que pasa alrededor. Algo que siempre me queda en la mente es lo que Jesús dijo en un momento de su ministerio, ¿no? A los pobres siempre los van a tener y a mí no. Así es que mientras tengamos a Jesús en el corazón, Él va a mostrarnos todo lo que podemos hacer. Hay muchas cosas que no podemos entender para algunos. Para muchos de nosotros está claro. Eh, no solo discutir sobre izquierdas o derechas en el sentido, porque en sí lo que los divide es un hilo muy corto. Así como en la derecha hay dictaduras, en la izquierda los hay también. Y hay muchas derechas que son, muchos grupos de derecha en muchos países que han terminado haciendo dictadura. Los extremos están allí. Entonces, pero sí podemos hacer cambios. Preparémonos, estudiemos, informémonos, vivamos. Mi padre, que falleció hace años, él decía, un cristiano es aquel, es muy bueno tener para el cristiano un periódico, bueno, esas épocas, ¿no? Ahora creo que tenemos el internet, pero decía, un periódico bajo el brazo y tu Biblia. Es muy importante para saber cómo marcha el mundo y cómo debemos seguir sirviendo a Dios. Gracias, Juan. Gracias, hermana querida. Luchito, tus palabras finales, por favor. Sí, bueno, animarlos bastante, muchachos. No es nuestra intención entrar en controversia con ustedes jamás, sino animarlos en todo momento. En cuanto a lo que nos queda a nosotros desde nuestra fe, solamente les manifiesto que está en nuestra práctica. O sea, Jesús no quiere que llenemos el mundo de palabras. Creo que nuestras acciones pueden hablar mucho. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Siempre mostrar misericordia con el prójimo, actuar como Jesús quisiese que actuemos en ese momento. Y de esa manera vamos a enriquecer nuestra vida de fe. Porque la fe es esa, la fe tiene que volcarse en la dinámica de la práctica, a la dinámica en la cual sientes que el Espíritu guía tu vida y siempre tienes palabra de ánimo y consuelo para el prójimo y cuando lo tratas como a ti mismo. Entonces, así es, Jesús lo resumió. Todos los mandamientos, toda la ley la resumió en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si hacemos eso, creo que estamos en el lugar correcto y todo lo demás, obviamente, es parte de nosotros, nuestra formación, nuestra profesión, y tenemos que siempre pedir al Señor que nos guíe. Yo sé que en un mundo de posiciones, cada uno de nosotros, desde cierta edad, hemos acostumbrado ya a tomar una posición y eso es normal. Eso que suceda, eso está bien. Solamente los animo a que cada día ustedes mismos puedan confrontar esas cosas que van adquiriendo como convicciones consigo mismo y a la luz de la comunión con el Señor. Entonces eso les va a ayudar bastante. Definitivamente, qué bonito es ser un grupo heterogéneo, porque si fuésemos un grupo homogéneo en el cual todos pensamos de una misma manera, creo que sería muy aburrido. He disfrutado la noche con Gaby, con Diego. Yo sé que Georgie también puede abrir su micro y hablar. Y esto es, muchachos.
los felicito. Sigan adelante. Busquen la comunión con Jesús y con su Espíritu. Y que el Señor nos guíe cada día. Gracias, Juancito. Gracias a todos ustedes también, y me encantó. Me gustaría que siempre participe porque recién hemos empezado con los temas y va a haber algunos temas que sí van a estar más candentes, temas que ha hablado Gaby, que vamos a poder intercambiar bastantes más ideas, ¿no? Bueno, nos despides con una oración, Chito, Kelita, no sé. Gracias a todos, espero que se encuentren bien. Yo les cuento que hoy día recibí mi primera dosis de la vacuna de Pfizer. Luchito y Kelita fueron ayer, me ganaron por un día. Y bueno, esperamos que ustedes también pronto. Así es. Oremos. Dios, mi Padre bueno, gracias por tu amor y gracias por ese tiempo. Bendice, Señor, a Gaby, a Diego, a Georgie, a Alejandra, a Laura.